Bueno, vamos a hablar entonces de ondas estacionarias. Una onda estacionaria es simplemente el resultado de la superposición de dos ondas que tienen la misma frecuencia, la misma amplitud y la misma velocidad de propagación, pero que avanzan en sentidos opuestos. Vamos a poner un par de vídeos a ver si aclaramos un poquito qué significa todo esto. Si se produce una vibración en el extremo fijo A de una cuerda tensa, manteniendo fijo el otro extremo B, la onda resultante se propagará a lo largo de la cuerda hasta reflejarse en el extremo B, dando lugar a interferencias entre las ondas incidente y reflejada. Bajo ciertas condiciones, la interferencia de dichas ondas da lugar a un estado especial de vibración de la cuerda, que recibe el nombre de onda estacionaria. En realidad, las ondas estacionarias no son ondas de propagación, sino los distintos modos de vibración de una cuerda, un resorte o una placa. Se forman ondas estacionarias en las cuerdas de instrumentos musicales que se puntean o se tocan con un arco, así como en el aire de un tubo de órgano o en otros instrumentos de viento. En esta experiencia se van a estudiar los modos de vibración de una cuerda sujeta por sus dos extremos en función de la fuerza o tensión T que mantiene tensa dicha cuerda. Para realizar la experiencia se dispone de una cuerda horizontal tensa de longitud L entre dos puntos A y B y densidad lineal de masa mu. Uno de los extremos de la cuerda se fija un motor que produce una perturbación periódica de frecuencia F, de forma que se produzca una onda. La cuerda pasa por una pequeña polea que corresponde al punto B. El extremo final de la cuerda se ata a un dinamómetro cuya posición se puede variar, lo que hace que cambie la tensión de la cuerda. Como se ha indicado, el motor produce en el punto A una onda que se propaga a lo largo de la cuerda hacia la derecha. Al llegar la onda al extremo fijo, B, esta se refleja, de modo que la onda reflejada se superpondrá con la onda incidente, dando lugar, bajo ciertas condiciones, a la onda estacionaria. Cuando la frecuencia del motor coincide con alguno de los modos de vibración de la cuerda, la amplitud de su vibración se incrementa notablemente. Estamos en una situación de resonancia. La velocidad de propagación de la onda en la cuerda depende de la tensión y de la densidad lineal de masa, de manera que si modificamos la tensión aplicada, la velocidad de propagación cambia. La velocidad de propagación está relacionada con la longitud de onda lambda y con la frecuencia del motor F, de modo que haciendo uso de estas dos ecuaciones podemos obtener una expresión que relacione la longitud de onda con la tensión de la cuerda. Además, la condición para que la interferencia de las ondas incidente y reflejada dé lugar a una onda estacionaria en la cuerda fija por los dos extremos es que la longitud L sea un número semientero de longitudes de onda. Esto permite escribir la longitud de onda de los distintos modos de vibración en función de la longitud L de la cuerda. Como puede verse, para un valor de L constante, la longitud de onda es función de n. Teniendo en cuenta la expresión que relaciona la longitud de onda con la tensión, se deduce que solo aquellos valores de la tensión
que satisfacen esta ecuación darán lugar a ondas estacionarias. Es importante señalar que para las condiciones consideradas en esta experiencia, solo es variable la tensión de la cuerda, por lo que se verificará que dicha tensión T es inversamente proporcional al cuadrado del entero n. Cada modo de vibración se caracteriza por la existencia de unos puntos llamados vientres, V, que vibran con una amplitud superior a los demás puntos de la cuerda, y de otros puntos llamados nodos, N, cuya amplitud de vibración es nula, es decir, que no se mueven. No debemos olvidar que un modo de vibración no puede tener cualquier longitud de onda, ya que sólo aquellas que satisfacen la ecuación que relaciona la longitud de onda con la longitud de la cuerda son las que dan lugar a ondas estacionarias. Estas longitudes de onda son funciones de la tensión y, por tanto, solo se producen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión. Veamos de nuevo cómo, modificando la tensión de la cuerda, se van obteniendo distintas ondas estacionarias en la misma. El caso n igual a 1 se conoce como modo fundamental, mientras que el resto de modos se denominan armónicos. Una vez fijada la frecuencia de la fuerza oscilante, es decir, la del motor, vamos cambiando la tensión para buscar los distintos modos de oscilación de la cuerda. Puede comprobarse cómo la distancia entre dos nodos consecutivos es igual a media longitud de onda. Solo se producen ondas estacionarias cuando el motor entra en resonancia con la cuerda, es decir, cuando la tensión de la cuerda satisface la condición de resonancia. En resumen, en esta experiencia hemos visto cómo es posible obtener ondas estacionarias en una cuerda tensa. Si la frecuencia de la fuerza oscilante es constante, pueden obtenerse los distintos modos de vibración modificando la tensión de la cuerda. Sin embargo, solo se obtienen ondas estacionarias para determinados valores de la tensión, aquellos que satisfacen la condición de onda estacionaria. Bueno, pues este vídeo nos ha comentado cómo podemos crear ondas estacionarias modificando la tensión en una cuerda que está conectada a un sistema vibrante. Fijaos que en este caso la frecuencia de vibración se mantiene constante, porque ese motorcito que está dando vueltas ahí y que es el que está moviendo la cuerda, pues gira siempre a la misma velocidad. Así que la frecuencia de la vibración en este caso era constante y lo que modificábamos era la velocidad de la cuerda. Vamos a ver ahora otro vídeo de mejor calidad, es más moderno y donde explica muy bien también el fenómeno, incluso mejor que en el que acabamos de ver, y que os lo tengo que agradecer a uno de vosotros, porque yo no conocía el vídeo, ¿no? Es un vídeo de Crespo, de Quantum Fracture y de Altozano, que le conocéis todos por los vídeos de música que hace, ¿verdad? Y bueno, pues aquí se ve claramente también ese fenómeno de las ondas estacionarias en una cuerda. También luego se ven las interferencias que aparecen en el sonido, ¿no? En la sala especial de acústica que tienen en la universidad. Y bueno, el que me mandó el vídeo, se dice el pecado, pero no el pecador, me lo mandó en relación al ejercicio número 12,
de los ejercicios básicos, que si recordáis decía, lo voy a leer, 2 focos sonoros emiten simultáneamente ondas de la misma amplitud y frecuencia. Siendo la velocidad del sonido en el aire tal, si se coloca un aparato registrador de sonido a una distancia de 100 metros del primer foco y 101,2 del segundo, estudia si se registrará sonido. Bien, aquí para resolver el ejercicio teníamos que aplicar las reglas de interferencia que vimos en el apartado anterior, ¿verdad? Y bueno, pues al final teníamos que obtener un resultado en función de lo que valía la diferencia de caminos en relación a la longitud de onda, si era un número entero de longitudes de onda o si era un número impar de longitudes, de semilongitudes de onda, ¿no? Y en base a eso teníamos que responder. La respuesta era que no se registraba sonido y me dice aquí no. Y este vídeo lo explica de una forma excelente y entretenida. Bueno, pues lo que está explicando en realidad es la interferencia y no exactamente si en ese punto se realiza o no se realiza sonido, porque veo se oye o no se oye sonido, porque en realidad hay que hacer las cuentas para saberlo, ¿no? El vídeo explica el fenómeno, pero no me dice lo que pasa en ese caso puntual. Bueno, sobre todo me interesa que en este nuevo vídeo os fijéis en que lo que modificamos es la frecuencia de vibración. Ahora tenemos un vibrador más moderno, que es el que está conectado a uno de los extremos de la cuerda, y el otro extremo está fijo y no modificamos la tensión de la cuerda, o al menos no se ve en el vídeo que se modifique, ¿no? Lo que se modifica en el vídeo únicamente es la frecuencia. Y eso puede producir diferentes ondas estacionarias en esa cuerda. Vamos a verlo un poquito, a ver qué os parece. Vamos a hacer un experimento. Tenemos aquí una cuerda. Por un lado tiene un extremo fijo y tenso, y por el otro está atada a un gancho que puede oscilar. Con un generador podemos regular el ritmo con el que el gancho sube y baja, variando la frecuencia con la que el extremo de la cuerda se mueve. En principio este parece un montaje súper tonto, pero si poco a poco vamos elevando la frecuencia, de repente ocurre esto. Si das justo con la frecuencia correcta, la vibración de la cuerda se amplifica muchísimo. ¿Por qué ocurre esto? Una manera intuitiva de verlo es que a través de esta agitación estamos intentando introducir en la cuerda una vibración con un ritmo concreto, una onda con un cierto tamaño. Problema: no todas las frecuencias son apropiadas, por lo general son súper ineficientes. Esto es porque los extremos de la cuerda están atados, no pueden moverse de su sitio, por lo que cuando estas vibraciones intentan arrancarlos de su lugar, pierden muchísima energía. Energía que podría ser empleada en mover otras partes de la cuerda que sí son libres de vibrar. Sin embargo, si doy con el ritmo correcto, podría hacer que la energía dejara de desperdiciarse en mover los extremos y toda la vibración se produjera en el centro. Estaríamos introduciendo en la cuerda una onda que no perturba sus extremos, cuya frecuencia encaja con sus dimensiones e invierte su energía en los lugares apropiados. Este fenómeno, en el que un objeto resuena muy fuerte a una vibración que le has introducido, principalmente porque has dado con la oscilación que encaja con su estructura y tamaño, se llama resonancia. En cualquier caso nos hemos quedado a medias, porque ¿qué pasaría si seguimos aumentando la frecuencia en nuestro montaje con la cuerda? Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso la cuerda tiene más de una resonancia? Pues algo así. Os recuerdo que la manera de producir una resonancia es introducir una vibración en la cuerda que no malgaste toda su energía intentando mover los extremos. Y para conseguir eso, no hay una única manera. Por ejemplo, si esta onda la estrecho a la mitad, o dicho de otra manera, duplico su frecuencia, volveré a conseguir que la onda no tire del extremo. Máxima eficiencia, luego vemos una resonancia. Y es muy guay ver cómo esta resonancia mantiene el punto intermedio de la cuerda quieto. Estos lugares que se quedan quietos, en donde todas las vibraciones se cancelan, se llaman nodos. Las resonancias de la cuerda no acaban aquí, porque si estrechara la primera resonancia el triple, triplicando su frecuencia, vuelvo a encajar correctamente la onda. Y el mismo procedimiento podríamos hacer cuadruplicando la onda, quintuplicándola, etc. Es decir, que realmente existen infinitas resonancias. En la práctica no se pueden ver todas debido a los rozamientos internos de la cuerda, pero están ahí.
Y el hecho de que haya tantas lleva a pensar que las resonancias no son una simple curiosidad de la cuerda, sino que son algo fundamental, que son naturales de ella. De hecho, ningún físico habla de estas resonancias como resonancias. A veces se las llama ondas estacionarias, por eso de que son como ondas y no se mueven. Pero normalmente a todo este conjunto de vibraciones se le llama los modos de vibración de la cuerda. La idea que las matemáticas te muestran es que cualquier vibración que pueda hacer la cuerda puede ser descompuesta en una suma de estos modos. Es decir, que si quiero que una cuerda se mueva de una determinada forma que yo elija, lo único que tengo que hacer es encender unos ciertos modos, apagar otros, calibrar algunos y después combinarlos todos. El resultado es la forma que yo deseaba. Y de esta misma manera podría generar cualquier forma que se me ocurriera. Los modos son los botones, los diales y las palancas que controlan cómo vibra la cuerda. De hecho, durante el experimento, precisamente lo que hemos estado haciendo es excitar progresivamente cada uno de esos modos, pasando de un estado mezcla de ellos a tener aislado solo uno. En conclusión, a pesar de que una cuerda esté vibrando de una manera muy rara, tranquilos, porque los modos están ahí detrás. Bueno, ahora que estoy haciendo mis pinitos de youtuber, me doy cuenta de que esto es más complicado de lo que parece. Llevo con este vídeo un día y medio, o sea que llevo grabado un cuarto de hora. En fin, intentaré acelerar un poquito para poder subiros material. Además, yo siempre estoy mirando no sé dónde, estoy intentando mirar a la cámara como hacen los youtubers, pero siempre acabo mirando para un lado. Vamos a comentar un poquito el vídeo. En este vídeo pues vemos con mucha claridad las distintas frecuencias de resonancia que aparecen en la cuerda. Al cambiar la frecuencia de una onda sabéis que cambia la longitud de onda. Así que eso es lo que realmente estabais viendo ahí. Cuando solo teníais dos nodos y un vientre, pues la longitud de la cuerda coincidía con la mitad de la longitud de onda. Cuando teníais dos vientres y tres nodos, pues la longitud de la cuerda coincidía exactamente con la longitud de onda, y así sucesivamente, y eso está relacionado con la frecuencia según las expresiones matemáticas que ya conocéis todos, ¿verdad? Bueno, al final nos hablaba de los modos de vibración y de cómo se pueden combinar para darle a la cuerda cualquier forma que se nos ocurra. Eso en realidad es un instrumento matemático que nos puede servir, que se llaman transformadas de Fourier. Eso luego en el vídeo lo desarrollan un poquito más, ¿verdad? El vídeo este está en Quantum Fracture y ahora os pongo el enlace en YouTube, y la continuación también es interesante, que está en el canal de Jaime Altozano, así que os recomiendo que lo veáis. Voy a poner ahora un trocito de vídeo que hacen un poco lo mismo, pero con un estroboscopio. ¿Qué es un estroboscopio? Pues es básicamente una especie de flash de cámara de fotos que puede lanzar destellos de luz a intervalos muy pequeños. Además, nosotros podemos regular a qué intervalos lanza esos destellos de luz. Vais a ver en este trocito que os voy a poner, el vídeo es bastante largo, está en francés, pero bueno, yo creo que se entiende medio decentemente lo que dice, y básicamente os voy a poner solo algunos fragmentos en los que se ve cómo con ese estroboscopio podemos visualizar solo una parte de la cuerda y no la vibración entera que se ve con luz natural, donde realmente la cuerda no está en todos los sitios a la vez, sino que una vez está un poco más arriba, otras un poco más abajo, otras un poco más abajo, pero la persistencia en la visión, en la mente de todas esas señales, pues a nosotros nos hace que veamos esa forma de pez en la parte del vientre, ¿no? Y bueno, pues en los lados estaría en un lado la cabeza y en el otro la cola, que sería el cachito de la onda que empieza a continuación. Bueno, aquí podemos detener el movimiento. En realidad no detenemos el movimiento, lo que hacemos es como sacar fotos fijas de dónde está la cuerda en cada instante. Y también es bastante interesante. Voy a poneros un corte de ese vídeo. Bueno, tenemos una cuerda de algodón en
el extremo izquierdo, pues la cuerda rota. La frecuencia del motor que hace girar la cuerda, pues siempre es la misma, es constante. Este sería más parecido al primero que vimos, donde la tensión, lo que tira la mano de la cuerda, es lo que hace que se produzca la resonancia. Aquí vamos regulando la tensión, estirando del soporte este donde hemos sujetado la cuerda, y así vamos consiguiendo los distintos modos. Aquí vemos que simplemente pulsando en determinadas zonas en los nodos de la cuerda podemos conseguir que la vibración siga sin... Bueno, aquí ha metido un poquito la pata, pero ahora lo va a conseguir. Esto realmente es lo que pasaba, recordáis, cuando pulsábamos en los trastes de la guitarra, ¿no? Íbamos consiguiendo acortar la cuerda. Fijaos que ahí hemos conseguido otro modo de vibración. Hemos convertido ese que antes era un único vientre en una zona con 3 nodos y 2 vientres. Este es el estroboscopio, un aparato electrónico que permite realizar destellos de luz a una frecuencia que podemos modificar a voluntad, como dice aquí, ¿no? Bien, ahí está. Vamos a ver esos destellos. Ha puesto ahí un trocito de hierro, de madera, no sé qué será, o de aluminio. Y vamos viendo que ahora tiene 90 destellos por minuto, ¿no? Más o menos son unos 3 destellos por segundo. Por cada 2 segundos, perdón. Aquí los podemos seguir naturalmente a simple vista, pero según va aumentando la frecuencia de los destellos, ahí a ver quién es el guapo que cuenta destellos, ¿no? Y cuando la cosa es muy alta ni siquiera somos capaces, a nosotros nos parece una fuente de luz continua, pero en realidad no lo es, y lo vamos a ver ahora. Ahí tenemos con luz externa, y aquí ya, aparte de la luz externa, estamos haciendo los destellos y estamos deteniendo la cuerda en algunos momentos. Aquí, cuando quitamos la luz externa, solo se ven las posiciones que va fotografiando el destello en cada instante. Vamos a modificar la frecuencia del estroboscopio para adaptarnos a la frecuencia de rotación del motorcito, ¿no? Y vamos viendo cómo poco a poco vamos consiguiendo, como si dijésemos, detener la cuerda, ¿verdad? Ahí hemos llegado a tener la misma frecuencia del estroboscopio. Bueno, no exactamente, porque estáis dándoos cuenta de que rota ligeramente. En realidad la cuerda está rotando continuamente, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo ahí es simplemente distintos instantes de la posición de la cuerda en el tiempo. Esa sería la frecuencia de rotación. Recordad que eran vueltas por minuto o destellos por minuto. Y si multiplicamos por 2 los destellos, pues vamos a pillar la cuerda en 2 posiciones. Una con los vientres arriba y otro con los vientres abajo. En realidad solo hay una cuerda, solo que estamos sacando fotos solo cuando está arriba y solo cuando está abajo. Ahí ahora tenemos 3 cuerdas. Estamos multiplicando por 3 la frecuencia del estroboscopio, así que en vez de ver solo una posición, vemos 3. Modificando ligeramente la frecuencia del estroboscopio, nos da la sensación de que la cuerda está girando, como si estuviéramos saltando la comba, ¿verdad? En este caso la frecuencia era ligeramente inferior y parece que
la cuerda va hacia atrás y ahora va hacia adelante. Ahora es una frecuencia ligeramente superior a la de la cuerda, efectivamente. Aquí tenemos otras posibles cosas que podemos ver, interesantes. Aquí tenemos el hombre este que, pues, en este caso, en vez de usar un objeto externo para sujetar la cuerda, pues lo está haciendo con la mano. Y fijaos, estamos otra vez reglando el estroboscopio, es decir, regulando la frecuencia de los destellos. Y ahí parece que estábamos saltando la comba, ¿verdad? Según el reglaje. Aquí se va a producir un salto de modo de vibración, de un modo en el que solo tengo un vientre a un modo cuando vaya recortando en el que vamos a conseguir, o es lo que está buscando al menos, tener dos vientres, que sería este de aquí, ¿no? Veis los dos vientres, un nodo central. Y ahí ha conseguido el salto de modo otra vez. Bueno, pues nada, un vídeo muy bonito desde mi punto de vista, y yo de mayor quiero tener un estroboscopio. Así que a ver si alguien me lo regala. Hasta luego. Bueno, vamos a seguir un poquito el texto, ¿verdad? Aquí me habla de las ondas estacionarias, que resultan cuando se superponen dos ondas de igual frecuencia, amplitud y velocidad de propagación, pero que avanzan en sentidos opuestos. En esas ondas estacionarias podemos observar puntos del medio que no vibran, que no se mueven. Esos son los nodos. Ahí tenéis un nodo, aquí otro, ahí otro, ¿verdad? Y por otro lado, pues tendremos puntos del medio que vibran con una amplitud máxima. ¿Qué puntos son esos? Pues son este de aquí y este de aquí. Aquí tengo dos vientres. Esos puntos se llaman vientres o antínodos. Así que nodos los que no vibran en absoluto y vientres los que vibran con amplitud máxima. En este dibujo de abajo, en esta foto, podéis ver 1, 2, 3, 4 y 5 nodos y 1, 2, 3 y 4 vientres. Bueno, ya hemos comentado antes que realmente no es que la cuerda tome esta forma, sino que va oscilando y nuestra retina pues no es capaz de percibir una única cuerda, sino que las va amontonando todas. Aquí os cuento un poquito de eso. Bien, las ondas estacionarias entonces en realidad son un caso particular de interferencias, de lo que estudiamos en el punto anterior, donde se forman en las cuerdas de un piano, en las cuerdas de un violín o de una guitarra, en los tubos sonoros que aparecen en los órganos de las iglesias, ¿verdad? Pero aparecen también en otros fenómenos, como por ejemplo en la descripción que hace la mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria de los electrones, que es algo que los de química ya habéis visto por encima y que nosotros veremos cuando lleguemos a química nuclear, que vamos a llegar. Bien, aquí tenemos un bonito applet donde vemos la onda incidente y la onda reflejada. Y vemos cómo al interferir ambas se produce la onda estacionaria, que sería esta onda que tenéis aquí con un bonito color azul. La amplitud de vibración de la cuerda va a depender del punto de la cuerda. Habrá algunos puntos como este de aquí o este de aquí que no vibrarán en absoluto. Habrá otros puntos como este de aquí que vibrarán con amplitud máxima. Y habrá otros puntos como ese de ahí que vibrarán con una amplitud que no será la máxima. Vamos a ver este pequeño applet. Para eso, pues vamos a activarle, que le tenemos aquí, y vamos a ponerle visible. Vale, pues yo creo que ya le estáis viendo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo funciona esto.
Aquí tengo una tecla de reset que es muy útil cuando he metido la pata, ¿verdad? Y aquí tengo una tecla que sirve para poner esto en marcha. Aquí lo que tengo es una especie de pared donde está unida la cuerda. Imaginad que esta línea de puntos pues es la cuerda, ¿verdad? Que tengo yo y está unida ahí a la pared con un extremo fijo. También podría dejarla suelta, es decir, que este punto extremo de la cuerda no estuviese sujetado a nada. Vamos a empezar con un extremo fijo, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a decirle que empiece. Vamos viendo cómo la onda va llegando a la pared. Y cuando llega a la pared pasa una cosa curiosa. Y es que esa onda deja de ser una onda y se convierte en un modo de vibración. Y entonces aquí observáis pues los nodos, que en este caso hay 1, 2, 3 y 4, y los vientres, que en este caso hay 3. Vamos a resetear esto y vamos a verlo un poquito más en detalle. Para eso vamos a ver las componentes. Entonces lo pongo en marcha. Bien, y fijaos, la línea amarilla representa la onda que viene de izquierda a derecha, es decir, la de la cuerda. La línea azul es la suma de la onda que viaja hacia la derecha y la que va a rebotar en la pared hacia la izquierda, pero aquí la señal no ha llegado a la pared, así que todavía no ha podido rebotar. Vamos entonces avanzando poquito a poco, seguimos teniendo que la línea amarilla coincide con la línea azul y en este momento pues vamos viendo que la línea amarilla estaría atravesando la pared, cosa que no hace en realidad, ¿verdad? Y rebotaría. Y la línea que rebota es como si viniera una línea, esta línea rosa, que viniera del otro lado de la pared, que tiene una propiedad muy curiosa. Si seguimos poco a poco, vamos viendo que cuando ese punto de este de aquí, que esté fijo, ¿verdad? Estaba fijo. Cuando este punto amarillo, es decir, de la onda que llega, está arriba, la onda rebotada tiene ese mismo punto, este naranja de aquí, abajo. De tal forma que cuando lo sumo, aquí me sale un bonito 0. Y eso va a pasar en cualquier instante. Fijaos que siempre se cumple, que a la misma distancia que está esta amarilla del punto de equilibrio, está la de abajo. Es decir, la onda que viaja hacia la derecha y la onda que va hacia la izquierda están desfasadas 180 grados, o como se diría cuando estudiamos las ondas, está desfasada pi radianes, ya que nosotros solemos usar radianes, ¿verdad? Hay un desfase de pi radianes. Cuando una está arriba, la otra está justamente abajo, en el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es un desfase de pi radianes. Hay gente que dice, dio una vuelta de 360 grados para conseguir cambiar de dirección. Pues no, mira, si das una vuelta de 360 grados sigues en la misma dirección en la que ibas. Si quieres cambiar el sentido de la dirección que llevas, pues tienes que dar una vuelta, pero solo de 180 grados, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa aquí, 180 grados pi radianes de diferencia. Y vamos sumando, fijaos, la onda rebotada solo ha llegado hasta aquí de momento, pero si le damos, pues va a ir avanzando cada vez más, y esa interferencia de la onda que viaja hacia la derecha con la onda que viaja hacia la izquierda es lo que me produce esta bonita imagen de onda estacionaria, ¿verdad? Voy a resetearlo y voy a poner la pared abierta. Esto, más que con cuerdas, lo podéis observar con tubos sonoros. En un tubo sonoro, imaginaos que esto fuese un tubo de órgano, pues en el extremo del tubo que está abierto se produciría un vientre de vibración. Aquí en el caso de la cuerda, pues sería algo parecido a esto. Vamos a verlo. Llegaría la onda. Aquí la onda rebotada, como no hay una pared que obligue a la cuerda a estar en un punto, pues no lleva ese desfase. Es decir, en este caso no hay desfase entre la onda rebotada y la onda que viaja hacia la pared, ¿verdad? Y esto es lo que tendríamos. Ahora tendremos aquí, en vez de tener un nodo que teníamos antes, pues tenemos un vientre.
y en medio pues nos han salido los nodos que nos tuvieran que salir. Bueno, vamos entonces a seguir. Aquí teníamos entonces el applet que acabamos de ver. Recordad que en las imágenes se veía que la amplitud de vibración de los puntos de la cuerda, de los nodos por ejemplo, era justamente el doble que la de las ondas que se superponían, ¿verdad? Esa era la amplitud, justo el doble. Eso lo podemos ver también en este dibujo que tenemos aquí, donde nos viene a representar esto. Esta línea de puntos que tenemos aquí viene a ser la onda que viaja en una dirección. Y aquí no nos han dibujado la que viaja en la opuesta, pero aquí vemos que la onda estacionaria pues va a oscilar entre esta posición en un momento determinado y esta otra sería justo la opuesta en otro momento. Aquí estamos viendo en este trocito de cuerda 1, 2, 3 y 4 nodos y hay 1, 2, 3 vientres, ¿verdad? Bien, ¿cuál sería la longitud de onda de la cuerda? Pues la longitud de onda será desde este punto de aquí, vamos siguiendo la línea de puntos, de la cuerda no, de la onda, quiero decir la longitud de onda de la onda. Bien, esta línea de puntos, pues cuando llega aquí ya empieza a repetirse, es decir, la longitud de onda va desde aquí hasta aquí, que es justamente lo que tenemos aquí dibujado. Vale, pues eso es la longitud de onda. ¿Y qué distancia hay entre un nodo y otro nodo consecutivo? Pues la mitad justo, lambda medios. ¿Y qué distancia hay entre un vientre y el siguiente vientre? Pues lambda medios. ¿Y qué distancia habrá entre un nodo y el siguiente vientre? Pues la mitad de esto. Si esto es lambda medios, la mitad de lambda medios es lambda cuartos. Entonces vamos a ver, vamos a observar que la distancia entre dos nodos consecutivos es la mitad de la longitud de onda. Observaremos también que la distancia entre dos vientres consecutivos también será la mitad de la longitud de onda. Y por fin observaremos que la distancia entre un vientre y un nodo consecutivos es la cuarta parte de la longitud de onda, como hemos visto ahora mismo. Bueno, pues resulta que la onda estacionaria va a resultar de la superposición de dos ondas, pero en realidad no es un movimiento ondulatorio. Recordad que hablábamos de modos de vibración, ¿no? Son los modos de vibración de una cuerda, los modos de vibración de una placa, decía el youtuber que hemos visto antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay un transporte de energía neto desde unos puntos a otros. Si os fijáis, los puntos del medio pues actúan solo moviéndose arriba y abajo, pero no llevan energía de un punto a otro, ¿no? Simplemente pues, tienen su energía y aquí en los nodos no hay energía ninguna, así que la energía mecánica en los nodos es ceros. Así que el perfil de la onda realmente no se desplaza, ¿no? Yo siempre veo lo mismo, ¿no? Aquí entre un punto más alto y un punto más bajo, mientras que la onda, pues según se iba desplazando, pues ahí estaba en ese momento la cresta, pero luego estaba aquí, luego estaba aquí, luego estaba aquí, luego estaba aquí, es decir, la cresta de la onda se iba desplazando, pero aquí no se produce ese desplazamiento. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la ecuación de las ondas estacionarias. Y entonces, pues vamos a ver los dos casos que hemos visto, ¿no? Si la onda incidente se desplaza hacia la izquierda, vamos a ponerlo así en este caso, es decir, ahora la onda incidente va a desplazarse hacia la izquierda en este sentido, ¿verdad? Un segundito que pongo aquí un bolígrafo para verlo. La onda incidente se está desplazando en este sentido y la reflejada se está reflejando en este otro sentido. Eso lo he puesto así simplemente por comodidad, en realidad me da lo mismo.
pero esta onda que va hacia la izquierda, pues la puedo poner aquí con un bonito signo más, y la onda que viaja hacia la derecha, pues lleva el signo menos de todas las veces, ¿verdad? En este caso, lo que estamos estudiando aquí, fijaos que no aparece ningún desfase en las ondas, pues el primer caso que nos pone aquí sería ondas que tienen un extremo, el extremo está abierto, ¿vale? Es decir, la reflexión no se produce en un nodo, sino en un vientre. Bien, pues vamos a ir sumando estas ecuaciones. La ecuación que viaja hacia la izquierda, pues tiene esta forma que hemos visto siempre, ¿no? A por el seno de omega t más k por x. Y la que viaja hacia la derecha, pues tiene esta otra forma. ¿Y cómo trabajamos con estas expresiones? Pues muy fácil. Usamos la expresión seno de alfa más seno de beta, que si recordáis era 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. ¿Cuánto vale entonces esto? A lo puedo sacar, factor común, no, y me quedaría el seno de esto, que todo esto es A, más el seno de todo esto, que todo esto es B. Es decir, A es omega t más kx y B es omega t menos kx. Así que A, y aquí hay un 2, pues 2A, no, 2A. Por el seno de la semisuma. ¿Qué pasa si yo sumo esto con esto? Pues si os fijáis, omega t y omega t son 2 veces omega t y kx menos kx se nos va. Así que omega t más omega t es 2 veces omega t, pero estaba dividido por 2, así que me queda el seno de 2 omega t partido por 2, pues el seno de omega t. Bueno, pues hemos visto que omega sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo valor. Y en el coseno, ¿qué tendríamos? Pues omega t más kx menos omega t más kx. Omega t menos omega t se me va y me queda más 2 veces kx dividido por 2, pues kx, ¿no? Así que me queda 2 veces a por el seno de omega t por el coseno de kx. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando estudiábamos las ondas estacionarias, la interferencia de ondas, que era poner todo lo que no dependía del tiempo delante. Pues eso es lo que voy a hacer. Este coseno de kx que no depende del tiempo lo voy a poner aquí delante y me queda esto, 2a por el coseno de kx por el seno de omega t. Y 2a por el coseno de kx será la amplitud que va a tener la vibración en cada punto del medio, dependiendo de su posición. Y entonces a todo esto, 2a por el coseno de kx le voy a llamar a', y me va a quedar que y es todo esto que es a' por el seno de omega por t. A' por el seno de omega por t. Y a' es 2a por el coseno de k por x. Y aquí volvemos a hacer lo mismo que hicimos con las interferencias. Es decir, vamos a buscar dónde la amplitud es máxima, que será cuando el coseno valga 1 menos 1 y la amplitud será 2a, y cuando será mínima, que será cuando el coseno sea 0 y tendríamos un nodo. Así que vamos a tener vientres cuando el coseno es 1 o menos 1 y nodos cuando el coseno es 0. Vamos a estudiar los distintos casos que se pueden dar. Para los vientres, recordamos que A' era 2a por el coseno de k por x. Bueno, pues para los vientres el máximo de interferencia se produce cuando ese coseno es más o menos 1. La amplitud será entonces más o menos 2a. Si tenemos un máximo y el coseno es más o menos 1, ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo es el coseno 1 o menos 1? Pues cuando kx es 0, cuando kx es pi, cuando es 0 es 1, cuando es pi es menos 1, cuando es 2pi es 0, cuando es 3pi es menos 1. Es decir, en general para n veces pi radianes. Así que k por x, lo de dentro del coseno, tiene que ser n veces pi radianes. Pero k era 2pi partido por lambda, lo tenemos aquí. Por lo tanto, puedo escribir 2pi partido por lambda por x, n veces pi radianes. Y despejando de aquí la x, el pi de un lado con el del otro se me va, el lambda pasa multiplicando, el 2 pasa dividiendo, me queda un número entero, n, un número entero, de veces lambda medios.
con n empezando pues en 0, ¿no? Es decir, en 0 tendría que para lambda medios tengo un vientre. Y a una distancia lambda medios de ese punto inicial, pues tengo otro vientre y así sucesivamente. Es decir, se va a producir un vientre cuando la distancia al origen es un múltiplo de la semilongitud de onda. Para 0, para lambda medios, para lambda, para 3 lambda medios, para 2 lambda, etcétera, etcétera. Y el mínimo de interferencia, el nodo, ¿dónde se va a producir? Pues cuando A sea 0, cuando A', perdón, sea 0. ¿Eso cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ser el coseno de K por X 0? Pues cuando K por X sea pi medios, es decir, el coseno de 90, que es 0, ¿no? O 3 pi medios, el coseno de 270 también es 0, etcétera, etcétera. ¿Y esto qué son? Una vez pi medios, 3 veces pi medios, 5 veces pi medios, es un número impar de veces pi medios radianes. Y a eso vamos a igualar K por X, 2n más 1, número impar de veces pi medios. Como 2pi partido por lambda era K, el pi de un lado con el pi del otro se me va y me queda que X es igual a 2n más 1, es decir, un número impar de veces lambda cuartos. Así que va a haber nodos cuando la distancia al origen sea un múltiplo impar de la cuarta parte de la longitud de onda. Para 0, para lambda cuartos, para 3 lambda cuartos, para 5 lambda cuartos, etcétera, etcétera. Eso sería si tengo extremo libre, ¿verdad? Extremo libre, como hemos dicho previamente. Uy, ¿qué he hecho? Creo que le he dado a este botón en vez de a este. Bien, eso es con un extremo libre. Y con un extremo fijo, que es el caso que hemos visto nosotros casi siempre. Con un extremo fijo, pues pasa lo mismo, vuelvo a tomar la misma decisión, es decir, vuelvo a suponer que estoy sumando la onda que va hacia la izquierda con la rebotada que va hacia la derecha, pero aquí se producía un cambio de fase, es decir, la onda que iba hacia la derecha sufría un cambio de fase. Aquí yo podría poner A por el seno de omega t más kx, que sería la que se desplaza hacia la izquierda, y aquí podría poner más A por el seno de omega t menos kx más pi radianes. Ese es el cambio de fase, pero resulta que el seno de un ángulo más pi es el mismo valor, pero cambiado de signo, ¿no? El seno de ese mismo ángulo cambiado de signo, así que en vez de poner más A por el seno de omega t menos kx más pi, puedo poner menos A por el seno de omega t menos kx, como sabéis todos por trigonometría. Y en este caso, ¿qué fórmulas debería usar? Pues ahora tengo, cuando saque factor común, va a ser A por un seno menos un seno, ¿no? Y la fórmula trigonométrica de seno menos seno, pues es esta de aquí, seno de A menos seno de B, es 2 veces el coseno de la semisuma por el seno de la semidiferencia. Fijaos que antes era seno semisuma, coseno diferencia, y ahora es al revés, al haber ahí un menos, coseno semisuma, seno semidiferencia. Y procedemos a hacer lo mismo. Es decir, ¿cuánto sale esto? Pues 2 por A, que lo sacamos factor común, por el coseno de la semisuma. Me sale lo mismo que me salía antes, solo que antes aquí me salía seno y aquí coseno. Ponemos el seno de kx delante, igual, 2a por el seno de kx por el coseno de omega t. Y agrupando 2a por el seno de kx le llamamos a', y entonces pues me quedaría que i es a' por el coseno de omega t. Y cuando se va a producir aquí la interferencia constructiva y la destructiva, o lo que es lo mismo, ¿dónde se van a producir los vientres y los nodos? Pues los vientres y los nodos se van a presentar, y aquí hacemos lo mismo que hicimos antes. Lo único que antes aquí ponía coseno y ahora pone seno. Ahora, ¿cuándo se van a presentar los vientres? Cuando el seno de kx sea más 1 o menos 1. ¿Y eso cuándo va a pasar que el seno sea más 1 o menos 1? Pues justo al revés que antes, cuando tengo un número impar de veces pi medios. Y lo que obtengo es que después de aplicar esto, que no voy a describirlo detalladamente porque es lo mismo de antes, me sale que x tiene que ser un número impar de veces lambda cuartos. Es decir, fijaos que los vientres ahora se producen cuando la distancia al origen es un múltiplo impar de la cuarta parte de la longitud de onda.
que es donde estaban los nodos en el otro caso. Fijaos que aquí me voy para atrás y aquí en el caso de extremo abierto los nodos se producían justo ahí, que es donde ahora se están produciendo los vientres, es decir, es justo al revés. ¿Y dónde se producen los mínimos de interferencia? Es decir, los nodos, pues cuando el seno de kx sea 0. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando kx es pues 0, pi, 2pi, 3pi. Y vemos que ahora los nodos se obtienen cuando antes se obtenían los vientres, en el caso del extremo abierto. Así que, pues me han salido estas relaciones que tendréis que usar en los problemas. O a lo mejor no. Bien, muy importante. Distancia entre nodos y vientres consecutivos. Si lambda es la longitud de onda de las ondas que producen la onda estacionaria, la distancia entre un nodo y el siguiente nodo siempre es lambda medios. La distancia entre un vientre y el siguiente vientre siempre es lambda medios. Y la distancia entre un nodo y el siguiente vientre siempre es lambda cuarto. Esto lo vimos antes y sigue siendo verdad. Y os estaba diciendo que a lo mejor no siempre es necesario acordarse de esto. Pero vamos a ver, antes de meternos en harina, qué pasa cuando tengo una cuerda con los dos extremos fijos como esta, donde se van produciendo los distintos armónicos. Bueno, el primer armónico es el que solo tiene dos nodos y la cuerda vibra. Recordad que esto es lo que llamábamos estado fundamental o primer armónico. Nos lo decía Altozano, ¿no? Los armónicos. Este era el fundamental y estos eran los armónicos. Pero en realidad el fundamental es el primer armónico, ¿vale? Los otros armónicos pues son el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Son los otros armónicos o sobretonos, que también se llaman así. Bueno, supongamos que tengo una cuerda que mide L metros y que tienes extremos fijos, pues solo podrás obtener ondas estacionarias para determinados valores de lambda, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ve claramente que la onda venía por aquí y esto es la mitad de la longitud de onda, es la distancia entre dos nodos, es decir, L en este caso coincide con la mitad de la longitud de onda, pero en este caso coincide con la longitud de onda y en este caso con una longitud de onda y media, es decir, la longitud de la cuerda va a ser en general n veces la longitud de onda partido por 2. O, mirándolo de otra manera, la longitud de onda va a ser el doble de la longitud de la cuerda partido por n. Fijaos que cada uno de estos armónicos que tengo aquí tiene distintas longitudes de onda. En el fundamental o primer armónico, donde tendríamos que lambda es 2L partido por 1. Aquí n empieza en 1, ¿vale? Entonces, pues lambda sería 2L, el doble de la longitud de la cuerda. Si tengo una cuerda de medio metro, pues el primer armónico sería para una longitud de onda de 1 metro. Y el segundo armónico para una longitud de onda que coincidiría con la longitud de la cuerda, medio metro he dicho, ¿no? El siguiente para una longitud de onda sería 2/3 de la longitud de la cuerda y así sucesivamente. De todas formas, todos sabéis que la longitud de onda y la frecuencia están relacionados. ¿Cómo están relacionados? Están relacionados por la velocidad de propagación, ¿no? La velocidad de propagación era lambda por la frecuencia. Para el primer armónico, la frecuencia fundamental f0 será la velocidad de la propagación partido por la longitud de onda, pero habíamos dicho que la longitud de onda del primer armónico era 2L, pues será la velocidad de propagación partido por 2L. Y para los demás armónicos, pues para cualquier otro será la velocidad de propagación partido por la longitud de onda del armónico que sea, ¿no? Hemos dicho antes que la longitud de algún armónico es 2L partido por n. 2L partido por n lo ponemos aquí. Este n dividiendo sube arriba y me quedaría que la frecuencia del armónico que sea, del 2, del 3, es
n veces el número del armónico por la velocidad de propagación partido por 2L. Pero hemos visto que la velocidad de propagación partido por 2L es la frecuencia del primer armónico. Así que la frecuencia del segundo armónico, ¿cuánto será? El doble de la frecuencia del primero o del fundamental. Y del siguiente armónico, el triple. Y del siguiente, el cuádruple. Y del siguiente, el quíntuple. Y así sucesivamente. Así que la frecuencia de cada armónico es justo el doble de la frecuencia del fundamental. Es justamente el doble, el triple, el cuádruple, esa sucesión de la frecuencia del fundamental. Aquí tenéis un pequeño ejercicio, ejercicio 10. Bueno, pues la primera tarea que os encargo, resolvedme este ejercicio. Y otra cosa más, os lo pondré de todas formas en la página web. El resto de los ejercicios que quedaban en la página de ejercicios de ondas de consolidación, podéis ir haciéndolos ya. Y a ver si puede ser que los tengamos en un plazo razonable. Bueno, vamos a hablar de tubos sonoros. Los tubos sonoros, pues ya hemos dicho antes que en los extremos abiertos de los tubos sonoros, que marcamos aquí, ¿verdad? Pues tenemos un vientre y en los puntos donde el tubo sonoro está cerrado, pues tenemos un nodo, ¿vale? Si el tubo estuviese abierto por los dos extremos, pues tendría vientres en los dos extremos. Luego vemos un poquito las distintas posibilidades. Supongamos que tenemos, pues eso, un tubo sonoro de distintas longitudes. Aquí lo único que he hecho ha sido acortar la longitud del tubo sonoro, pues rellenándolo de agua, ¿no? También podría haberme hecho 3 tubos sonoros de metal de distintas longitudes con el extremo cerrado. ¿Qué pasa si yo hago vibrar un diapasón en el borde, en el extremo del tubo? Pues que se producen ondas en el aire, esas ondas llegan a la superficie, en esta superficie se reflejan y se produce una onda estacionaria. Fijaos en qué forma más simple de calcular cuánto vale la profundidad del tubo en este caso. Me dice, como la distancia entre un nodo, este de aquí, del extremo cerrado, y un vientre, aquí arriba, es lambda cuartos. Dijimos que la distancia entre un nodo y el siguiente vientre era siempre lambda cuartos. Pues la relación que hay de profundidad entre la longitud del tubo, la longitud abierta, claro, desde el punto abierto hasta el fondo, ¿no? Aquí esto es una longitud más pequeña que esta o más pequeña que en el tubo que no tiene agua, ¿verdad? Esa longitud viene dada por 2n más 1 por un número impar de veces lambda cuartos. En este caso la longitud es pues justo lambda cuartos. En es 0, pues 0 más 1 y por lambda cuartos, pues lambda cuartos. La longitud de este tubo coincide con lambda cuartos. Pero fijaos en este otro. En este otro tubo, pues la longitud sería 2 por 1, que es 2 más 1, 3 veces lambda cuartos, lo cual tiene mucho sentido porque si os fijáis, desde este vientre a ese nodo hay lambda cuarto y luego entre dos nodos había lambda medios. Y lambda medios y lambda cuartos es 3 veces lambda cuartos. ¿Y esto de aquí qué será? Pues lambda medios y lambda medios otra vez hasta el siguiente nodo y lambda cuartos, 5 lambda cuartos, 5 veces lambda cuartos, ¿no? Que es justo lo que nos sale cuando aplicamos esto. 2n más 1, 2 por 2, 4 más 1, 5 veces lambda cuartos. La frecuencia, recordáis que era la velocidad de propagación partido por lambda. Si pongo en vez de lambda lo que vale, despejando de aquí 4L partido por 2n más 1, pues me queda que la frecuencia es 2n más 1 veces la velocidad de propagación partido por 4 veces la longitud del tubo. ¿Cuál sería la frecuencia fundamental aquí? Pues cuando n sea 0, es decir, la velocidad de propagación partido por 4L. ¿Y la frecuencia 1? Pues 3 veces la velocidad de propagación partido por 4L, que es 3 veces la frecuencia fundamental. Y la segunda,
5 veces la velocidad de propagación partido por 4L, que es 5 veces la fundamental. Es decir, en general, la frecuencia del armónico número n, ¿no? Tened en cuenta que aquí sí que estamos poniendo F0 sería el primer armónico, F1 sería el segundo, etcétera, etcétera. Pues la frecuencia del armónico número n más 1, 0 más 1, ¿no? Pues sería 2n más 1 veces la frecuencia fundamental. ¿Vale? Esta sería la frecuencia cuando n sea 0, la frecuencia del primer armónico, pues es la frecuencia del primer armónico, del de n igual 0. Cuando n sea 1, ¿no? Será 3 más 1, es 3 veces la frecuencia del fundamental. Y así sucesivamente. Y bueno, pues nada, intentad hacer también el ejercicio número 11. Y así, pues me hacéis 2 ejercicios por el precio de uno. Venga, hasta luego.